Bueno, ya tengo aquí a mi izquierda al doctor Alberto Cuevas, que acaba de llegar y está preparando unas interesantes exposiciones que vamos a ver dentro de un momentito. Bienvenido, doctor. Gracias, como siempre, por vuestra invitación. Nada, es un placer. Hay que ver que se ha estudiado mucho, bueno, la medicina china lo ha basado todo en la energía y en los puntos donde consideran hay una afluencia de esas energías, unos puntos claves y unos meridianos, y es curiosísimo, ¿no? Pero la medicina nuestra, la llamada alopática, ¿no? La medicina que se llama alopática, está interesándose mucho por esos puntos energéticos y está dándose cuenta que efectivamente hay una base de experiencia y de conocimiento en este tipo de medicina que hay que estudiar, ¿no? Y eso es muy importante. Nuestra medicina busca el porcentaje y busca la evidencia, y es complicado aceptar todo aquello que no está científicamente demostrado, pero cada día estamos viendo que tiene mejores resultados en cierto tipo de patología, y es lógico que estemos abiertos a todo eso, ¿no? Por eso Vladimir ha estudiado los puntos energéticos, que son tan importantes en la medicina tradicional china. Existen puntos situados sobre la piel por los cuales entra y sale la energía del organismo. Hay cientos de estos puntos y en todos los seres humanos se localiza en los mismos lugares. Cuando se estimulan los puntos mediante el empleo de cualquiera de las técnicas que consisten en aplicar una aguja, calor, frío, campos magnéticos, rayos láser o corrientes eléctricas, estos se comportan como válvulas y permiten la entrada y salida de energía. El punto tiene un diámetro que mide entre 1 y 2 milímetros y un halo de energía que forma una corona alrededor del mismo. Mientras veíamos la noticia que nos planteaba Vladimir, la última, me dice Alberto Cuevas, el doctor Cuevas, que se están iniciando unos planteamientos para buscar anestesia. Claro, ten en cuenta que nuestro gran problema siempre en la clínica dental ha sido todo lo que va en torno al dolor. Y los anestésicos que tenemos son potentísimos, son de una seguridad ya impresionante, no es como antiguamente, pero aún así hay un cierto número de gente que esos anestésicos pueden no venirle bien. Entonces tenemos alternativas que además ya se está demostrando y se está practicando cada vez más, como es por métodos de relajación o anestesia que se llama en guante, que es dormir con relajación y con sofrología partes de la boca. Y luego aparte de eso está el tema de la acupuntura, que como bien sabes, lo que trata es de estimular canales de energía para tratar determinadas partes del organismo y hacer equilibrio. Y una de las fórmulas que tiene es el intento de la anestesia. Estoy escuchándolo y lo que me parece un poquito difícil es que alguien se arriesgue, porque quiero decir, vamos a ver, lo primero que hace el paciente cuando llega a la consulta del odontólogo, es Alberto, que no haya dolor. Es usted me mete lo que haya que meter, pero que yo no me entere de nada. No sienta nada. ¿No? Y entonces esto sí que tiene un riesgo, porque si no se relaja bien, si está pensando en las musarañas, si de alguna manera se le va a la mente y se cree que está el asunto ya controlado y mete en mano, pues... ¿no? Pero tenemos un abanico de posibilidades con la sedación impresionante. Hay una sedación que es pura relajación para cosas no demasiado profundas. Hay una sedación con el gas, ese que aplicamos en la consulta, que lo que hace es relajarte y no sentir absolutamente nada, sin llegar a adormecerte del todo. Y luego está determinados tipos de tratamiento donde toda la molestia tú lo controlas progresivamente. No es que de repente vas a tocar algo y de repente eso duele. Eso ya hoy no existe, eso no es un tratamiento frecuente, ¿no? Claro. Hay muchas alternativas. Pero sí que... sí, es un riesgo. Tú te sientas en el sillón y dices, bueno, esto lo siento dormido, está bloqueado, aquí no va a pasar nada seguro. Sí, y yo creo que para el médico también es una incertidumbre, ¿no? Lleva mucho tiempo y lleva también el saber clasificar al paciente. Es lo que siempre hemos hablado, es siempre la historia clínica, saber hacerte con el paciente y que no todo es una boca y unos dientes. Se trata de un paciente integral y tienes que saber dónde estás entrando, es como siempre. Bueno. Lo que siempre hemos hablado. Vamos a hablar de los nuevos tratamientos. Que es lo último, lo que conocemos de meses. Y lo vamos a plantear inmediatamente, además tenemos imágenes que nos van a ilustrar al respecto de los nuevos tratamientos en la boca. Sí, lo que podemos empezar a hablar hoy es una cosa muy frecuente que se ve muchísimo en la clínica y que no todo el mundo conoce bien, que son los problemas de las articulaciones mandibulares. Los problemas en las articulaciones son frecuentes, muchas veces se crea un círculo de dolor, de molestia, de contractura muscular, que a veces aparece en la clínica no por tema dental, sino que aparece pues por dolores de cabeza, dolores de oído, dolores inespecíficos
que uno no relaciona bien con un punto concreto, y es tan frecuente que el origen sea la articulación de la mandíbula con múltiples causas que podremos comentar, que es muy importante que lo conozcamos, más habiendo tratamientos que son sencillos y que últimamente se están convirtiendo en tratamientos de rutina en la clínica que con muy poco tratamiento resuelven muchísimos problemas. ¿Recuerdas que hablamos una vez del bruxismo? De ese problema de apretamiento dental los dientes en los momentos de estrés, o también hablábamos cuando explicábamos ¿Y de que noche? de noche, durmiendo, en el momento en el que tú desatas esa tensión que has ido acumulando durante el día. También hablábamos del sueño y hablábamos que el sueño tenía unas fases, en la cual, en una de ellas, en la fase REM, en la fase en la que estamos más profundamente dormidos, más relajados y tenemos otro tipo de onda cerebral, descargamos tensión, no solamente con movimientos oculares rápidos, sino que además todos apretamos un poquito la mandíbula. Hay quien además descarga esa tensión tan tremenda rechinando los dientes, con ese ruido tan desagradable. Puede ser por eso o puede ser apretamiento, que es simplemente contracturar y no se oye, y entonces lo que ocurre es una sobrecarga tremenda en una articulación que no está preparada para eso. Pero lo que sí es cierto es que quizás de motu propio el paciente no suele identificar bien este problema, ¿no? Y lo que menos acude es al odontólogo. Correcto. Porque a lo mejor tiene una sintomatología que no relaciona, ¿no?, con ese problema en la mandíbula. ¿Cómo es dolor de cabeza? Que tan frecuente. Pues eso digo. Durante el día tienes un dolor de cabeza. Vamos a ver cuál es la sintomatología habitual que puede producir esto y que nunca relacionamos con la boca. Correcto, sí, si nosotros, por ejemplo, empezamos a sentir dolores de cabeza, tensión muscular alrededor del cuello, de la boca o del oído, esa tensión muscular al despertarnos por la mañana, o incluso durante todo el día, en los momentos en los que vamos a comer, en el momento en que vas a abrir la boca o que vas a apretar algo fuerte, la molestia va al oído o a las articulaciones, no lo identificamos muchas veces con los dientes, lo identificamos con el oído, y acudiríamos al otorrino, o con algunos problemas de cabeza iríamos al neurólogo, otras veces son problemas musculares que los detecta el fisioterapeuta. Entonces es muy frecuente que nosotros recibamos de otro especialista problemas que luego en realidad podemos aliviar porque sabemos cómo tratar esa articulación que es la que está protestando, ¿no? Ahí tenemos ya algunas imágenes. Sí. Hay una cosa importante a nivel anatómico que debemos comentar, y es que el único hueso del cráneo que se mueve es la mandíbula. Todos los demás están fundidos. Y la mandíbula tiene esa parte alta que toca con la base del cráneo, su cóndilo, que también tiene un almohadilladito, eso es un pequeño menisco en cada uno de los lados. Y todo esto está preparado para recibir fuerzas de masticación, es decir, ese movimiento y ese apretamiento que hacemos con el masetero, que sabes que es uno de los músculos más importantes, más fuertes del organismo. Ese es el masetero. Ahí lo tienes, una potencia tremenda. Que va de arriba a abajo. Claro, tenemos una serie de nervios que nos dice hasta dónde podemos apretar. El de arriba es el temporal, ¿no? Correcto. Entonces, la mandíbula articula con el hueso temporal. Entonces, esa base del cráneo, el hueso temporal, ves esa imagen pequeñita, azulada, para distinguir el menisco. Entonces, la boca está preparada para recibir una carga natural de masticación que nosotros controlamos que no vaya más para no hacernos un daño. Pero cuando perdemos ese control, en ese sueño, en ese desate de la tensión nerviosa, en esa descarga, cuando llega eso, la articulación recibe fuerza que no está preparada para soportarla, de 15, 20 y 30 y 100 veces lo que hacemos nosotros cuando masticamos. No hay nada, o sea, no hay masticación. Nosotros estamos masticando muy poquito tiempo al día. Realmente esa sobrecarga no llega a la articulación. Pero es una disfunción, una auténtica sobrecarga anómala en momentos que no corresponden y con una fuerza impresionante. ¿Qué hacemos? ¿Qué tratamiento tiene esto en la consulta? Veréis ahí también dientes desgastados, que es el típico de apretar los dientes, y además el paciente no sabe por qué se le están desgastando los dientes, porque a lo mejor está ocurriendo mientras duerme por la noche. Incluso se abren. Y se abren los espacios. Se vuelcan las muelas, hay giros, nota que los dientes inferiores, que son los más débiles, o las raíces más pequeñas, notan un cambio de posición que muchas veces achacan a muelas del juicio. Entonces, claro, después de tú hacer toda la historia, pues te das cuenta de que hay una sobrecarga tremenda, que a veces no es detectada por el paciente y que tiene realmente tratamiento sencillo. Ahí tenemos como una plaquita que solemos colocar entre los dientes. Estos son los nuevos tratamientos. Estos son, Iniciamos ya los tratamientos. Efectivamente, cuando nosotros queremos proteger esa articulación, ten en cuenta que el tope de esa articulación son los dientes. Es decir, la articulación apretará hasta donde los dientes vayan a tocar, donde vayan a encajar. Claro. Entonces hay que hacer un buen análisis, un buen registro, hacemos radiografías, toma de molde, donde analizamos muy bien cómo encajan las articulaciones. La articulación de la mandíbula es una articulación complicada, una articulación que no es una simple bisagra, como se piensa, sino que cuando abrimos un poquito más,
adelanta, cambia de sitio y tiene que hacerlo de una forma simétrica. Si tenemos una malformación, si tenemos una artritis, si se está produciendo ya desgaste por la misma sobrecarga con la artrosis, todo eso comprime una serie de nervios que están ahí metidos en un pequeño compartimento entre los dos huesos, entre la mandíbula y el temporal, y se crean problemas que, claro, que tú los identificas a distancia con la compresión de ese nervio. Entonces hay nuevos tratamientos, sobre todo nuevos diagnósticos que nos llevan muy fácilmente con una odontología preventiva a que esto no llegue a ocurrir cuando ya empiezan esos principios. O sea, cuando te está avisando, me imagino que con primeros dolores de cabeza, inespecíficos, y avisa de esa manera, ¿no? Sí, te da un aviso con molestia, limitación de la apertura. ¿Pero duele la articulación? ¿Duele duele el oído? Siempre acaba molestando la zona de delante del oído, pero en los primeros pasos puede que no sea así. Ten en cuenta que esto es un círculo, eso realmente es un problema sindrómico. Es un círculo de dolor en el que uno se queda con ciertas limitaciones, hay una contractura muscular, más sobrecarga, y hasta que no se rompa ese círculo no vas a tener el alivio. Que esto ocurre de una forma puntual, por un momento de tu vida que estás más estresado, más sobrecargado y liberas de esa forma inconsciente la tensión, es muy fácil cortar y será reversible. Si lo estamos identificando en momentos ya muy avanzados del problema, ahí, claro, nos estamos encontrando ya con ciertas consecuencias en la articulación, como podría ocurrir con una rodilla o con una cadera. Si nosotros sabemos que hay una asimetría entre dos piernas, ponemos una calza, lo hacemos simétrico y ninguna rodilla va a tener una sobrecarga tremenda. Pero si lo cogemos muy tarde, sabemos que al final pues, acabaremos con una artrosis y tenemos que poner una prótesis de rodilla y llegaremos... Pues esto tendremos que trasladarlo un poco a esta articulación tan delicada, tan importante en nuestra vida y tan poco conocida. Pero Alberto, ¿cómo, para ser prácticos, ¿no? ¿Cómo una persona que nos está viendo, uno de los miembros de la familia de la salud a toda costa, dice, pues yo tengo dolores de cabeza y de vez en cuando me dan dolores de oído? Seguro que hay alguno que lo está pensando. Para evitar todo el tiempo que se pierde cuando en la búsqueda de a ver de dónde viene esto, ¿hay algunos matices, hay algunas singularidades de este tipo de problemas que se reflejan en la sintomatología? O sea, una sintomatología más... Que te haga pensar que tienes que acudir al dentista para revisar. Exacto, esto. que no tienes que ir a un neurólogo, sino que tienes que ir a un dentista. Correcto, o a un otorrino, porque nosotros, ya digo, el contacto que tenemos con muchos otorrinos es un contacto diario, es un contacto en el que tenemos que distinguir muy bien si los problemas son de articulación o son de oído, porque ahí tienes la oreja tan cercana y claro, es que prácticamente, como estamos viendo en las imágenes, es a la altura del oído. Correcto, entonces tenemos ahí una serie de pequeños síntomas que ya te pueden hacer pensar en ello, que es si te coincide una época determinada de estrés en la vida, si durante mucho tiempo estás viendo tú que notas un desgaste o un cambio de posición en los dientes, si notas alguna molestia alrededor del oído inespecífica, que has ido al otorrino y te ha dicho no tienes nada, y tenemos unos métodos diagnósticos impresionantes en las que podemos ver con imágenes sencillas cuál es la situación exacta de esa articulación. Y además contamos con especialistas muy formados en el tema de articulación hoy día, que antes no los había, y que gracias a eso pues la odontología malagueña está muy preparada para atender este tipo de problemas. ¿Y en qué porcentaje podemos pensar que sucede esto? ¿En qué porcentaje llega a la consulta? Que me imagino que siempre llega previo paso por otros especialistas. Directamente es muy difícil, ¿no? Directamente no es tan complicado, porque si tú identificas con que abres, cierras la boca, comes y eso te da problema, pues puedes ir al dentista. Entonces sí, claro. Entonces sí es frecuente. Pero dentro de las revisiones esas que hacemos cada 8, 10, 12 meses en todos los pacientes, pues una de las cosas que tenemos que ver es el encaje de la dentadura. Si hay alguna falta que pueda, digamos, alterar ese encaje y que sobrecargue alguna de las articulaciones, la posición de los dientes, el tipo de vida que lleva el paciente, las restauraciones previas que tenga hechas, hay una serie de cosas que se ven de rutina. Pero el paciente, ¿cuándo acude directamente a la clínica? Pues acude directamente porque está notando que no mastica bien, está notando que se despierta por la mañana con un poco de tensión más de la debida, y me preguntas porcentaje. Porcentaje se habla que todos, de alguna manera, cerca de un 15%, imagínate, 40 millones de habitantes, pues estamos hablando de 6, 7 millones de personas en España, que habitualmente apretamos los dientes en esa fase de sueño y que realmente realizamos sobrecarga para los que la articulación, insistimos, no está preparada. Bien, una vez que ya hemos diagnosticado el tema, ya hemos visto algunas de las soluciones, pero
también hemos visto cómo se colocan unas prótesis especiales, ¿no? Hay unas prótesis muy sencillas que forman el arco de los dientes, no llevan paladar, no son muy gruesas, afortunadamente hoy son muy ligeras, incluso se hacen estéticas por si hubiera que llevarla durante el día, aunque lo habitual es llevarla por la noche, que lo que te hace es que te va acomodando, hace una serie de efectos. Una es acomodar la articulación para presentarle ese tope, otra es evitar, por supuesto, que siga habiendo desgaste dental, tan importante, que no se pierda material natural del diente, tan importante para nosotros, y luego pues ir haciendo que se vaya descomprimiendo las articulaciones. También hay otra fase en la que podría ser necesario algún relajante muscular, algún antiinflamatorio, y en casos muy desesperados y ya muy dejados y muy poco tratados, se podría llegar a una cirugía de las articulaciones, pues tan similar como hemos dicho antes, pensando en cualquier otra articulación del organismo, trasladándolo a un traumatólogo. Estamos hablando de una articulación muy concreta, la muy de pequeña, la mandíbula, muy delicada, pequeñita, pero ¿los dientes sufren? Los dientes Cuando hay problemas con la articulación, ¿en qué medida sufren los dientes, la dentadura en sí, lo que son las piezas? Nuestra boca está preparada, o nuestros dientes están preparados para que a lo largo de nuestra vida tengamos un desgaste. Cada día puede, pues en ese contacto hay dos superficies muy duras, muy poquito elásticas, que van sufriendo un desgaste. Pero no está preparada para que haya un fuerte desgaste y esos dientes, ese desgaste se acerque al nervio y puede al final acabar dañándose el interior del diente. Pero aparte de eso, y esto sí que es importante, el mal encaje de los dos arcos va a crear problemas de diente a distancia en otros dientes con movimientos, desencajes, problemas periodontales, empaquetamientos de comida y un círculo de problemas que hay que cortar. Y cuando tú cortas el círculo y estableces un equilibrio, es como todo vuelve a su normalidad, pero a veces pues estás llegando un poco tarde y necesitas tratamientos de mayor envergadura, más que una protección. Siempre hemos creído firmemente en la odontología preventiva, y la odontología preventiva es: vamos a coger esto prontito, vamos a ponerle un remedio que es rápido, que es fácil, que no es mucha envergadura y no estamos evitando una cantidad de males mayores impresionantes. Esas prótesis se hacen especialmente para cada dentadura, supongo. Correcto. O sea, no están hechas en serie, sino que hay que hacer un molde especialmente por la colocación de los dientes de cada persona, ¿no? Para eso hay profesionales que se dedican, los técnicos de laboratorio, a que con unos moldes que nosotros tomamos de la boca, con una reproducción de los dientes, se fabrica a medida un aparatito tan sencillo que encaje bien, que vaya cómodo, que tenga su sensación de elasticidad por dentro y que luego proteja esa articulación colocando algo por medio que no comprima las articulaciones. Esos aparatitos los hacemos regularmente en las clínicas dentales, no hay otra forma de hacerlo, por supuesto no van prefabricados, eso tiene que hacerse a medida, tiene que llevar muy buenos ajustes, porque además un aparato de estos mal ajustado no es que no mejore, es que perjudica muchísimo porque puede crear mayores desequilibrios. Bien. ¿Y cuánto tiempo debe llevarse? ¿Eso es para siempre? O sea, si tú tienes la tendencia a por la noche a apretar, a lo mejor lo aprietas toda la vida, ¿no? Que no es algo que desaparece, que no es algo agudo o puntual, sino normalmente suele ser una actitud, ¿no? Una forma de vida. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Tienes que llevar toda la vida el aparatito? Pacientes que tengan ya un problema de articulación que sea crónico, lo colocamos para siempre, pero pacientes que llegan... Pero para dormir solamente. Para dormir solamente. Y luego hay otros pacientes que llegan con un problema puntual de un tiempo, de una época de su vida en la que está sufriendo más estrés y que quiere evitar que ese estrés que no puede dominar en fases donde no controla ese apretamiento, pues no le puedan dañar ni los dientes ni su articulación, lógicamente. Entonces puede llevarlo durante un tiempo, hacemos revisiones cada 3-4 meses para ver la evolución de cómo va todo, cómo va respondiendo a todo, y con eso pues a veces retiramos el aparato, lo llevamos cita y tal. Todo eso está en las revisiones periódicas y por supuesto en la buena historia clínica, en indagar muy bien el tipo de vida que lleva el paciente y cómo está o no sufriendo su dentadura en la época en la que esté viviendo esto, ¿no? Bueno, aquí habéis visto ahí debajo, en la banda amarilla, el teléfono que podéis marcar ahora. Cuando son las 12:25 minutos, estamos en directo al mediodía, pues podéis marcar y preguntar si tenéis algún problema de este tipo. ¿Tenéis dolor por la noche, apretáis los dientes, buscáis una solución? Y supongo que también le podemos explicar a los espectadores el coste más o menos de estos aparatitos, porque esto sí será más estándar, ¿no? Sí, estos son aparatos ya no muy depende sencillos, tanto de la idiosincrasia de la boca de cada uno, ¿no? Son registros muy sencillos, son rutinarios, son unas reproducciones muy sencillas de la boca y
y unas plaquitas o unos protectores que se realizan rápido y fácil, y un protector, vamos, hay una gama de unos 8 o 10 tipos diferentes. El más sencillo puede costar cerca de 50, 80 o 100 euros y el más caro puede costar 1000 y pico. Entonces hay una variedad que habrá que establecer según el paciente lo necesite, ¿no? Bueno, entre tanto vosotros marcáis el teléfono que inmediatamente José Luis os pone aquí para que os sirváis de él y podáis preguntar. La calle tiene preguntas para el doctor Cuevas. Doctor, me levanto por la mañana y me duele la boca a pesar de que tengo la boca sana. ¿Por qué puede ser? Oye, esto es frecuente, esto viene muy a colación de lo que hemos hablado. Verdad, ¿no? Puede ser que es curioso. Y no tiene problemas de caries ni nada. Tiene una boca sana, unos dientes sanos, una encía sana y se despierta por la mañana con tensión en la boca. Esto es frecuente. Esto que parece que bueno, que puede ser una cosa pero es frecuentísimo. Lo tiene mucha gente y a lo mejor esta chica pues está viviendo un momento de tensión puntual en su vida, una vida de estrés, una vida de sobrecarga, por lo que sea, problemas personales, familiares, laborales, tal. Se reflejan ahí, y en este momento pues está descargando por ahí. El tratamiento en este caso es de las plaquitas más sencillas, de las más rápidas y de las de menor envergadura. Y el alivio que puede sentir es muy grande. Muy grande. Puede cambiarle drásticamente. ¿Cuándo se empieza a sentir el alivio? Después de ponérsela, ¿en cuántos días se necesita para que notes que hay una mejoría? Es muy fácil que se empiecen a sentir ya la mejoría a los 8 o 10 días de estar usando. 8 o 10 días. Muy fácil. Y de hecho, en la primera revisión la establecemos al mes. De tal forma que muchísimas veces me dice el paciente, bueno, los primeros días no notaba y tal, pero desde entonces llegó un día a partir del cual parece que aquello se descomprimió, el músculo se liberó o dejé de sentir la molestia, simplemente. Sí, y bueno, de alguna manera 8 o 10 días pueden pasarse con analgésicos o algún tipo... Y con algún antiinflamatorio si fuera necesario, pero no son muchas veces los que son necesarios medicación y somos partidarios de intentar aplicar la menor química posible y por supuesto evitar en todo lo posible que todo esto no avance para que no lleguemos nunca a la cirugía, que es un poco drástica. Claro. Otra pregunta de la calle. Doctor, ¿usted cree que puede haber relación entre el estrés y la salud dental? Entre el estrés puede que haya dicho, ¿no? Sí, ha dicho entre el estrés y la salud dental. La salud dental, pues muchísimo, como en todo. O sea, al margen ya de los problemas de la articulación. Aparte de los problemas de articulación, las encías sufren muchísimo con determinados momentos de estrés, con la vascularización que tiene. Acordaos cuando hablamos del tabaco, decíamos que el tabaco afectaba muchísimo a la encía y poco al diente. Al estrés le pasa lo mismo. Hay muchas veces que por estrés, no solamente por apretamiento, sino por la baja de la guardia en la higiene o porque la vascularización de las encías cambia, se ven muy influenciados. Pero básicamente los problemas de estrés relacionados en la boca son con los apretamientos musculares y con las descargas tensionales. Más directamente. Mucho más directamente. O sea, con lo que hemos tratado en el día de hoy. Estamos tratando hoy. Bueno, está muy bien. Bueno, pues veo que no tenéis preguntas, que ha quedado todo muy claro y eso está bien, evidentemente. Doctor, pues muchísimas gracias. A vosotros, como siempre. Hemos visto por ahí a una colaboradora que traía que se encarga de hacer esas prótesis. Sí, tenemos con nosotros a Estela. Estela es una colaboradora de la consulta, enfermera y también técnico de laboratorio, que es quien está muy especializada en este tipo de aparato y venía a aportarnos también. Que lo dejaremos para la siguiente cita, en la que nos mostrará cómo son este tipo de plaquitas y cómo se realizan, como dato curioso. Y la vemos. Muy bien. Muchas gracias, doctor Cuevas. Gracias. Bueno, venga, que nos vamos a un poquito de publicidad o información publicitaria, como a mí me gusta llamarla, e inmediatamente seguimos en La Salud a toda costa.